Pues bueno, vamos a comenzar con Salmo 27. Y para muchos de nosotros, el miedo no es ajeno. Lo hemos vivido en muchos instantes de nuestra vida, o tal vez lo estamos viviendo hoy en día. Y es la realidad. Y Salmo 27 se atribuye tradicionalmente al rey David, y se cree que este salmo fue escrito durante un tiempo de angustia personal de él, o tal vez un peligro. Y posiblemente mientras que él huía de sus enemigos, como el rey Saúl, o tal vez de otros adversarios en la vida de David. Entonces, él conoció el temor. Y el salmo refleja una profunda confianza en Dios, a pesar del miedo o la oposición que él estaba enfrentando en esos tiempos de su vida. Y este salmo es una expresión profunda de fe, de valentía y anhelo de la presencia de Dios. Y es lo que vamos a aprender, iglesia. Es lo que este salmo expresa. Es lo que el salmista expresó. Y David ruega a Dios que no lo abandone, y reafirma su deseo de habitar en la presencia de Dios. Y es lo que vamos a ver, ese gran deseo, ese gran anhelo de David. Y David expresa un deseo principal. Hay un deseo principal en esta expresión de David. Y su deseo principal es habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. Ese es su deseo. Ese es el deseo que se expresa en este salmo. Y más que seguridad o victoria, él busca intimidad con Dios, iglesia. No es tanto salir victorioso, sino que a él le importa es comunión con el Señor, intimidad con el Señor. Él cree que en la presencia de Dios encontrará belleza, refugio y alegría, incluso cuando está rodeado de enemigos, cuando está en la angustia, cuando está en la adversidad. Él sabe que en la presencia de Dios no hay nada mejor. Y hoy vamos a aprender de David la respuesta correcta hacia el temor. Cómo responder en momentos de temor. Y vamos a ser guiados y instruidos a responder en fe y confianza en Dios, iglesia. A pesar de las pruebas, Salmo 27 expresa una confianza inquebrantable en la protección y la liberación de Dios, ilustrando la relación íntima entre un creyente y Dios. Es lo que vamos a ver. Dios y el creyente, una unión. Pues vamos a prepararnos, iglesia, para leer la palabra de Dios, que es Salmos 27. ¿Están listos, iglesia? Salmo de David. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levantara guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor, y esa buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará. Sobre una roca me pondrá en alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y responde. Cuando dijiste, busquen mi rostro, mi corazón te respondió: tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos.
No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntense tu corazón. Sí, espera al Señor. Es un salmo cuando David expresó temor, pero había algo más grande que el temor en su vida. Y hay 3 puntos que vamos a aprender en este salmo hoy. En el versículo de 1 al 3 vamos a aprender la confianza en Dios. En el versículo 4 al 6, contemplando a Dios, contemplando su hermosura. Y en el versículo 7 al 14, el clamor a Dios. Clamor a Dios, iglesia. Entonces vamos a comenzar con Salmo 27, 1 al 3. Y voy a leer esa porción otra vez. Y dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Si un ejército acampa contra mí, no temerá mi corazón. Si contra mí se levanta guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. David comienza resaltando atributos de Dios en este salmo. Resalta las grandezas de Dios y usa 3 palabras figuradamente para expresar estas verdades de Dios, para expresar estas grandezas de Dios. Él sabía que podía confiar no importando la situación, que él podía refugiarse en el gran yo soy. Él estaba seguro de eso. Y en la Biblia vemos que David fue perseguido muchas veces. Hubo persecución en su vida. Lo querían matar, lo querían asesinar, querían acabar con su vida. Y muchas veces David tuvo que huir ¿a qué? A esconderse. Y lo vemos mucho a lo largo de la vida. David tenía tantos enemigos. Pero sin embargo, iglesia, David confiaba ¿en qué? En la grandeza del Señor. Y es lo que tenemos que aprender de David. Y las palabras figurativas expresan lo siguiente. David usó palabras que dijo: eres mi luz, eres mi luz. Cuando David expresa eres mi luz, él está diciendo que en Dios no hay mentira, no hay oscuridad. ¿Sí? Cuando dice que Dios es mi luz, él encuentra bondad y gozo en Dios. ¿Sí? Y en los tiempos de incertidumbre, en momentos inestables, en lo más difícil, él sabe que encuentra alegría en Dios. Y que él va a experimentar, aún en ese temor, aún en esa adversidad, que él va a experimentar la bondad de Dios en medio de ese caos. Eso es la seguridad de David. Y por eso expresa con esas palabras: eres mi luz. Y después de eres mi luz, que dice: eres mi salvación, eres mi salvación. David sabe que bajo las alas del Altísimo él está a salvo y que nadie podrá hacerle daño. Que él está seguro en esas manos de Dios, en la presencia de Dios. Por eso dice: tú eres mi salvación. Y la última palabra que usa aquí dice: eres mi fortaleza. Eres mi fortaleza. Dios es refugio. Dios es castillo fuerte de David. Y nadie puede en contra de este Dios poderoso. Para David no hay un lugar más seguro que en ese castillo, que en ese baluarte en Dios. No hay nada más. Porque Dios es su luz, su salvación y su fortaleza. Dice: ¿por qué debo temer? ¿Por qué debo temer? Y eso es lo que David está expresando en el verso número 1. Ahora, iglesia, tenemos que reconocer la grandeza de Dios para no vivir en temor. Esa es la clave. Tienes que conocer la grandeza de Dios para no vivir en temor. Tenemos que confiar en todo lo que Él es. Confiar en su voluntad perfecta para no vivir en temor. Tienes que conocer a Dios en una relación íntima. Intimidad. Ese era el gran deseo de David. Y por muchas, tú y yo, para muchas situaciones en nuestras vidas,
para las situaciones en nuestras vidas, muy pequeñas o muy grandes, a veces hoy en día las situaciones que estamos enfrentando aparentan ser más grandes que Dios. Le damos más lugar al problema, lo vemos más grande, nos intimida más el problema que la grandeza de Dios. Muchos viven aterrorizados, viven en miedo, viven en temor. Mucho este temor afecta tu salud, pero mucho más afecta tu relación con Dios. Sí, el temor afecta mi relación con Dios, a pesar de mi salud también. Sí, un temor te va a llevar a tomar decisiones precipitadas. Vas a tomar decisiones que no debes tomar. El temor puede ser muchas cosas. Por muchas cosas puede ser el temor en tu vida, iglesia. Puede ser por falta de trabajo, puede ser por nuestra salud, o puede ser por nuestra situación migratoria que están enfrentando muchos hoy en día. Tantas cosas hoy pueden producir temor. Pero David corrió a Dios, se refugió en Dios. Él buscó el consejo de Dios en el temor, en la angustia, en la adversidad. Y tú debes hacer lo mismo. Debes confiar en Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría es mayor. No hay mejor consejo, porque Dios es el consejero perfecto. Y nadie más te puede dar un consejo mejor que Dios, que su palabra. Y en estos versículos David expresa su gran fe en Dios. No en las leyes, no lo que dice un abogado, sino en la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque él sabe que nadie puede derribar el ejército de Dios. Él sabe que allí está seguro, porque tiene un Dios poderoso. Y él dice, entonces, si yo tengo un Dios poderoso, ¿por qué he de temer? Esa es la pregunta que él se hace. Porque David ha visto la mano de Dios en su propia vida, iglesia. Él ha experimentado. Él sabe que Dios jamás lo va a desamparar. Aunque los ejércitos lo rodeen, dice, aunque se levantara una guerra, dice, contra él, nadie podrá robar su paz. Nadie, en iglesia. Porque su paz no viene de lo natural, viene de lo sobrenatural, iglesia. La paz de él viene del Dios viviente. No es una paz humana. Y por eso nadie se la puede robar. Ahora, iglesia, pregúntate, ¿quién o qué ha robado tu paz? ¿Quién o qué ha robado tu paz hoy en día? ¿Cuál es la situación hoy en día que no te deja vivir en la paz de Dios? David encontró refugio en Dios, encontró refugio en la sabiduría de Dios, confió en que Dios tiene lo mejor para él. Y tú tienes que confiar que Dios tiene lo mejor para ti. Dios no se equivoca. Acuérdate, el temor es como una prisión, iglesia, que te va a mantener en cautiverio, te va a mantener encerrado. Y jamás vas a ser feliz viviendo en temor. La confianza en la grandeza de Dios es lo que te va a dar la libertad. Es lo que va a romper las cadenas. Es lo que te va a hacer salir de la cárcel para que vivas en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La grandeza de Dios. Pero lo tienes que conocer. Mira lo que dice Salmo 27. 4:6, David sigue expresando, sigue hablando y dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para meditar en su templo, porque en el día de la angustia me esconderé en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrán alto. Entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan. Y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilos. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor.
David no solamente estaba buscando la protección de Dios. Ese no era su único deseo, o eso no era su máximo deseo, la protección de Dios. Él expresa su gran deseo, iglesia. Y el gran deseo de David es estar ¿qué? Habitando en la casa del Señor. Ese es su gran deseo. No había un deseo más grande en medio de la adversidad, en medio del temor, en medio de la incertidumbre. No había nada. Él no oró por la protección de Dios y luego se metió a su casa y se fue a tomar un café, o se fue a ver a Netflix, o estaba por la ventana después de la oración. Hijo, los enemigos me van a rodear afuera de su castillo. Él no estaba nervioso, él no estaba haciendo nada de eso. David quería estar en un lugar específico. Había un lugar específico en su mente, un lugar específico en su corazón. Él quería estar ¿en dónde? En la casa de Dios. Y no quería estar solamente un par de días mientras que se pasa el problema. No era un deseo temporal, iglesia. David dice: el resto de mi vida. El deseo de David es un deseo eterno, iglesia. Muchos de nosotros buscamos a Dios mientras que existe el problema. O muchos queremos estar en la casa de Dios mientras que existe el problema. Nuestro deseo es temporal, es condicional. Señor, pues mientras que yo tenga esta adversidad, yo te voy a orar y te voy a buscar y voy hasta ayunar, Señor. Pero en cuanto pase el problema, me voy de vacaciones, vivo la vida, nos vemos luego, Señor, luego te buscaré. Y ese no era el deseo de David. El Señor, quiero estar el resto de mi vida. Quiero estar siempre en tu presencia. No era temporal, iglesia. Para David no hay mejor lugar que estar en la presencia de Dios. No hay mejor lugar. Y hay un propósito en el deseo de David. Él expresa un propósito sin igual en este salmo. No es simplemente estar en la casa de David, en la casa de Dios, quejándose, llorando, lamentándose lo que sucedió. Señor, ¿por qué yo? No, ese no es su deseo. David quiere contemplar la hermosura de Dios y meditar en el templo. Ese es su deseo, iglesia. Él no viene a llorar, él no viene a quejarse, él no viene a hacerse el sufrido. Él quiere ver la hermosura de Dios y quiere meditar en su templo. David quiere recibir dirección, iglesia, estar en comunión. Él busca el consejo de Dios para poder tomar decisiones correctas, aptas para la situación. Dice contemplar la hermosura de Dios. Cuando hablamos de contemplar la hermosura de Dios, se describe como la suma de todas las cualidades deseables: su gracia, misericordia, santidad, verdad y justicia combinadas en perfecta armonía. Es lo que él quería. Eso es contemplar la hermosura de Dios, todos sus atributos, todo lo que él es, junto con él. Es lo que él quiere contemplar. Él no está contemplando la situación. Él no está viendo si son 1,000, 10,000, 20,000, 30,000. Él no está viendo si ya están fuera de la ventana buscándolo. Dice: Señor, eso queda en el olvido. En tu presencia, Señor, todo se va. En tu presencia, Señor, nada es más grande. En tu presencia, Señor, no hay nada más importante. Porque toda tu hermosura, todos tus atributos, tu misericordia, tu santidad, tu verdad, tu justicia es más grande que los 1,000, 10,000, mi problema. Y luego dice que esta belleza divina no es engañosa. La belleza de Dios no es engañosa y satisface los anhelos más profundos de la alma humana. La belleza de Dios, superando cualquier otra atracción terrenal. Eso era para David. Y algunos textos sugieren que la máxima expresión de esta hermosura
será experimentada en la presencia directa de Dios en la eternidad. Cuando tú y yo estemos cara a cara a Él, vas a contemplar toda su hermosura cara a cara, físicamente. Vas a experimentar todo. Y David contemplaba todas las grandezas de Dios. Y por eso él deseaba estar en el templo, iglesia. Esa fue su expresión, en el templo. Ese era su gran anhelo. Y el templo de Dios era el lugar de adoración en esos tiempos. Ese era el lugar específico. Iglesia, y también ¿por qué menciona el templo? Porque el templo representa la presencia de Dios. Eso es lo que representa el templo en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios. Quien busca a Dios de corazón, su palabra dice, lo encuentra. Jeremías 29:13 dice, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. O sea que buscar a Dios de emoción no sirve. Es buscarlo de corazón. Pero tú no lo puedes buscar de corazón si no lo conoces, si no sabes quién es Él. Lo vas a buscar temporalmente. Lo vas a buscar como una solución temporal, pero no una solución eterna. Y en los días de adversidad, David sabía él que la protección de Dios era segura, porque dice, sobre la roca me pondrás. Él clama una seguridad en la presencia de Dios, que Él estará sobre la roca, estará seguro. Él estaba convencido que la mejor respuesta al temor, a la adversidad, en los momentos más difíciles, era la adoración, iglesia. Por eso Él quiere estar en la presencia, quiere estar en el templo. El templo habla de adoración. David quería estar adorando, glorificando a Dios en la adversidad, en el temor. Por eso él necesitaba estar en el tabernáculo, en la presencia de Dios. Ese era su deseo, iglesia, ese era su anhelo. Él no quería estar con amigos, con amigas. Él no quería estar con nadie más que lo esté palmeando. Él quería estar clamando, adorando a Dios. Él estaba convencido de esa respuesta, iglesia. Él estaba convencido. Y por eso en los versículos 5 al 6 sigue expresando y dice, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Entonces mantendré mi cabeza en alto por encima de los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. David dice, yo voy a cantar y cantar y cantar. Voy a alabar a mi Señor en medio de la tempestad, en medio del ejército, en medio de mis enemigos. I'm gonna sing praise. I'm going to worship my Lord, my Savior. Es lo que él está expresando, iglesia. Pregúntate, ¿tú qué haces cuando tienes miedo? ¿Cómo reaccionas al temor? Hazte esas preguntas hoy en día. ¿Corres al noticiero? ¿Corres a Netflix? ¿Corres a una distracción? ¿Corres con tus amigos a tomarte un café? ¿O simplemente te encierras en tu casa, no hablas con nadie y estás oculto o oculta allí? ¿Cómo estás respondiendo al temor? ¿O cómo has respondido al temor, iglesia? En los momentos de temor deberíamos tú y yo alabar a Dios, cantarle con voz de júbilo, porque eso nos está enseñando David. Entre más grande es tu adversidad, es mi adversidad, más grande debería ser mi alabanza, más grande debería ser tu alabanza, porque Dios es más grande, iglesia. Y David dice, yo voy a ofrecer sacrificios. ¿Qué hizo? ¿Quemó holocaustos? ¿Trajo ofrendas? ¿Cuál fue su sacrificio? Dice, yo voy a ofrecer sacrificios ¿con qué? Con mi voz. Con mi voz. Porque no hay otro sacrificio mejor.
que alabar a Dios, que contemplar su hermosura. Iglesia, no hay nada más grande que eso. Nada, iglesia. Es tiempo de dar sacrificios como David. Darle nuestra mejor alabanza a Dios. Pase lo que pase. En medio de lo que sea. Alegres, tristes, temor, adversidad, enfermedad, pobreza, riqueza. Dios merece nuestra mejor alabanza, iglesia. No nos podemos excusar. Es que hoy me siento muy triste. Es que el temor está tan grande que ya no puedo ni abrir la Biblia. No, señores, no podemos actuar de esa manera. Tienes temor, corre a Dios. Tienes enfermedad, corre a Dios. Tienes necesidad, corre a Dios. Pero no te excuses en tus debilidades, porque Dios nos da fuerzas, iglesia. Dios es quien nos levanta, Dios es quien nos anima. Y por eso David sigue. Mira el clamor de David en Salmo 27, 7-14. Mira ese clamor de David. Dice: escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo. Ten piedad de mí y respóndeme. Cuando dijiste: busquen mi rostro, mi corazón te respondió: tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Verso 11. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. David comienza a hacer una oración a Dios. Esta es la oración a Dios. Este es el clamor a Dios en estos versículos. Y no es cualquier oración, iglesia, es un clamor. Y cuando dice clamor, habla de una oración en desesperación, una oración en voz alta. Eso se llama clamor. Cuando clamas es porque estás desesperado. David pide que Dios lo escuche. Escúchame, Señor. Es decir, inclina tu rostro a mi oración, Señor. Inclina tu rostro. Que esté atento a sus peticiones. Es lo que David comenzó. Señor, escúchame. Escúchame, Señor. Inclina tu rostro. Él está pidiendo la misericordia de Dios en esta oración. Es lo que expresa en estas palabras. Señor, ten misericordia de mí. ¿Y sabes qué está expresando David aquí también, iglesia? David demuestra humildad ante Dios. Se está humillando. Él clama al Padre porque sabe que en Él somos libres del temor. Por eso clama, iglesia. Él no puede clamarle a nadie más. Él no puede ofrecer un holocausto. Él no puede ofrecer un sacrificio, un animal. Nada de eso le va a traer paz. Porque David sabe que su Padre, en Él hay paz. Mira lo que dice Romanos 8, 15 y 16. Y esta es una verdad que debe quedar impregnada en tu corazón. Dice: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. O sea, el espíritu que Dios nos ha dado echa fuera el temor. Sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Iglesia, tenemos la herramienta en nosotros. Está en nosotros. Eres salvo, el Espíritu Santo ya está en ti. Y dice que el Espíritu hace que el temor huya, que el temor ya no exista en ti. Lo que pasa es que clamar. Falta clamar. Vemos que en David, en estas palabras, hay una desesperación en David. Él está expresando una desesperación. Dice, en las palabras dice: escucha, oh Señor, ten piedad de mí, respóndeme. Esas son palabras de desesperación. David tiene la certeza
del favor de Dios en su vida. Él estaba actuando en obediencia. Fíjate por qué. Porque en verso 8, mira lo que expresa David. Yo creo que ya lo notaron. Dice, cuando dijiste, busquen mi rostro, dice, mi corazón respondió, tu rostro, Señor, buscaré. Él está actuando en obediencia. Señor, tú dices que te busque, Señor, te voy a buscar. Esto era parte de la vida de David. Buscar la presencia de Dios todos los días. Eso era David, su ADN. Confiar en Dios. Él sabía que Dios cumple toda promesa. Él conoce a Dios. Y la oración de David no era mental o no era silenciosa. La oración de David era a garganta abierta, era un clamor, iglesia. No era una silenciosa. Ahora, iglesia, ¿cuál es el tono de tu adoración en momentos difíciles? ¿Cuál es tu tono? ¿Oras con fervor? ¿Oras con confianza en Dios? ¿Oras sabiendo que Dios no te va a desamparar? ¿Oras teniendo la certeza que Dios escucha tu clamor? Le dices a Dios, Dios, inclina tu rostro a mi oración. Dios, escúchame, Señor. Señor, estoy desesperado. Señor, tengo temor. ¿Le pides a Dios? O simplemente te refugias en tu silencio, te refugias en tu temor. Porque Dios escucha a sus hijos y a sus hijas. Y esta es la única manera en que tú y yo podemos venir a la presencia de Dios. Es confiando de que Él está presente, de que Él está escuchando nuestras oraciones. Y no nomás eso, que tú tengas la certeza que Él tiene todo bajo control. Eso se llama fe, iglesia. Se llama fe. Y David continúa orando en el 9 y 10. Vemos, dice, no escondas tu rostro de mí. No rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda. No me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me haya abandonado, el Señor me recogerá. Iglesia, en estos versículos David expresa su máxima confianza en Dios. Esa es su expresión, una confianza en Dios. Vamos a analizar el versículo. Las palabras, no me escondas tu rostro. En la cultura hebrea, la idea de que Dios oculte su rostro simboliza retirar su favor o su presencia. Él está diciendo, Señor, no retires tu favor de mí, Señor. No retires tu presencia de mí. ¿Por qué? Porque David anhelaba guianza. ¿Y qué? Y el apoyo constante de Dios. Ese es su anhelo, iglesia. Y esta súplica urgente revela la fragilidad de David y su profundo deseo de una comunión divina. Humildad. Él reconoce que no puede en sus fuerzas. Él reconoce que es débil. Sentía la tensión de una posible separación y él buscaba la seguridad de la cercanía de Dios. Él quería estar seguro que Dios no se iba a retirar. Por eso le clamaba, iglesia. Y las otras palabras que usa, no rechaces con ira a tu siervo. Esta frase destaca que David es consciente de sus pecados, es consciente de sus errores. Y al llamarse siervo de Dios, él sigue demostrando humildad y sumisión, porque dice, soy tu siervo, Señor. Te he fallado, Señor, lo reconozco, pero te amo, soy tu siervo, yo te sirvo y me someto a ti. Y David reconoce que podría haber disgustado a Dios en algún momento, quizás por sus pecados o su falta de mérito, pero pide a Dios que siga teniendo paciencia y que lo siga aceptando a él a pesar de. Y luego dice, tú has sido mi ayudador. Es lo que David le clama al Señor. Tú has sido mi ayudador. David recuerda experiencias pasadas de la ayuda de Dios. Él está recordando cuando Dios lo salvó, cuando Dios lo ha rescatado. Y esto es lo que refuerza su fe. Recordándose las cosas que Dios ya ha hecho en su vida, iglesia. Eso incrementa su fe.
Al reconocer a Dios como su ayudador, David no solo fortalece esta súplica, iglesia, sino que también afirma la fidelidad pasada de Dios, fomentando la confianza en su intervención futura. Él está diciendo, ya lo hiciste antes, Señor, and I know you're going to do it again. You never failed me, God. You did it in the past, you do it in the present, and you're going to do it in the future. Lo has hecho, Señor, antes, y sé y estoy confiado que lo vas a hacer una vez más, porque tú no fallas. Esa es la confianza. Y luego dice otras palabras, David dice, no me rechaces ni me desampares, Dios, mi Salvador. Son palabras de David. Esta es la súplica repetida de David, revela su intensa desesperación. Esto es lo que revela que está desesperado. Él recalca su total dependencia de Dios como Salvador, como su Salvador, reconociendo como la única fuente de liberación y seguridad. Él le dijo tú, él no dijo mis soldados, los soldados que me has mandado. Señor, tú eres mi Salvador. En ti soy libre, en ti soy seguro. Y los términos rechazar y abandonar expresan un profundo temor del desamparo. Él no quiere quedar desamparado de Dios. Pero David los menciona como posibilidades, ¿verdad? Rogando a Dios que permanezca Él a su lado, que no se vaya, que no quite su mirada de Él, que no quite su presencia de Él. Ese es su anhelo. David no quiere estar lejos de Dios. Iglesia, él reconoce que Dios es más que suficiente, que no necesita a nadie más para sentirse amado, para sentirse seguro. ¿Qué dice? Aunque me abandonara mis padres, pero no más mis padres, aunque me abandonara mis padres, mis amigos, mis hijos, mis hijas, mi esposo, mi esposa, quien fuera, él está seguro de algo. Que en los brazos de Dios él está seguro y él está amado. Esa es su seguridad, iglesia. Dios es el castillo fuerte de David, es su protección, su guía, su luz. En pocas palabras, iglesia, Dios es el todo de David, es su todo. No hay nada más grande en la vida de David. Y tenemos que aprender algo importante en la vida de David, tú y yo. Él no pone a Dios como su plan B. Él no pone a Dios como su segunda opción en el miedo, en la tempestad, en la adversidad. No. Él reconoce que las relaciones terrenales son temporales y que fallan. Pero él reconoce que la presencia de Dios es constante y es eterna. Confía en el cuidado de Dios. ¿Por qué confía? Porque su Padre es fiel y su Padre es amoroso. Su Padre es fiel y es amoroso. Y la fidelidad de Dios y su amor superan los lazos más cercanos que tú podrías tener en tu vida hoy en día. Y no nomás eso, superan cualquier circunstancia, cualquier temor, cualquier adversidad, cualquier necesidad. Iglesia, Dios tiene que ser nuestro refugio. Él nunca te falla, Él nunca va a fallar. Dios no rechaza a sus hijos y a sus hijas, no hay rechazo. Por eso debemos correr a Él, buscándolo en adoración, en súplica, así como David. Mira Salmo 27, 11, 13, sigue esperando. Mira lo que David pide, dice, Señor, enséñame tu camino y guíame por la senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. David expresa aquí que él está buscando la guianza de Dios. Él está buscando el consejo, él está buscando sabiduría divina, él está demostrando una postura de humildad,
porque él sabe que los caminos de Dios son perfectos. Y ya lo ha expresado en otros salmos David, Salmo 23:4. Aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunde aliento. David ya conoce que los caminos de Dios son seguros, iglesia. En su oración está pidiendo caminos sin obstáculos. Él está pidiéndole a Dios, Dios, dame caminos de llana. Eso significa caminos sin peligros, caminos sin obstáculos. Él está buscando caminos estables. Es lo que expresa con esa palabra. Ahora, el salmista reconoce que tiene limitaciones humanas él. Lo está reconociendo. Y él entiende que la sabiduría de Dios es mucho más mayor que cualquier otra sabiduría. Él lo reconoce porque viene a Dios. Este clamor de sabiduría nos recuerda que es importante, que es vital buscar sabiduría de Dios, iglesia. Tú debes buscar, yo debo buscar su sabiduría, su guianza para poder tomar decisiones en nuestra vida, para saber qué hacer. Y al buscar los consejos de Dios, demostramos también tú y yo humildad y dependencia. Pero cuando tú no buscas consejos, tú demuestras que eres mayor que Él. No demuestras humildad, demuestras arrogancia. Y alguien que se humilla pide consejos, se espera que Dios afirme, que Dios te guíe. Y hay algo que tenemos que notar. David no está buscando cualquier camino, y esto quiero que lo noten. Él no busca cualquier camino. No busca algo conveniente, no busca algo fácil, no busca una salida rápida. Iglesia, quiero que entiendan, David está buscando un camino alineado a la voluntad de Dios, no a la voluntad de David. No que sea más fácil, no. Este clamor, esta oración está diciendo, Señor, enséñame tus caminos, tu voluntad. He aquí, Señor, aún en medio de la adversidad, yo quiero cumplir tu voluntad. Qué oración tremenda, iglesia. ¿Tú quieres cumplir la voluntad de Dios en momentos de adversidad? ¿En momentos de temor? ¿O simplemente quieres esconderte bajo la cama y orarle al Señor? Señor, ayúdame. Me siento débil, no puedo, no quiero. Eso no fue la expresión de David. David tenía que enfrentar desafíos en su vida. Su vida estaba muchas veces en peligro. Y David sabía lo que era huir y lo que era esconderse. Él experimentó eso, iglesia. Esto no nomás nos está platicando una historia. Esto es lo que él vivió. Y tal vez tú no estás corriendo peligro de tu vida. Tal vez hoy no tienes persecución de esa manera. Pero sé que muchos estamos enfrentando desafíos, adversidades, incertidumbres. Estamos enfrentando momentos que no son agradables. Pero deja decirte algo. El remedio para el temor es exactamente lo que hizo David. Es exactamente lo que él dice. Corre a la presencia de Dios. Ora, adora. Busca su sabiduría y que Dios sea tu refugio. Ese es mi mejor consejo. ¿Por qué? Porque es bíblico. No te voy a decir nada más. Si buscas consejo, ese es tu consejo. ¿Tienes temor? Alaba al Señor. ¿Tienes temor? Ora. ¿Tienes temor? Anhela su presencia. ¿Tienes temor? Corre a Dios. Muchos en el temor, en la adversidad nos escondemos, no venimos a la iglesia, no venimos, ¿por qué? Porque es que tengo temor, es que estoy triste, es que me está pasando esto. David dice, no, yo quiero estar en la presencia de Dios. Yo no sé cómo mucha gente aguanta si están en la iglesia en medio de situaciones, en medio de adversidad, en medio de problemas. Yo no sé cómo puede uno aguantar, y no porque soy el pastor.
Pero para mí no hay nada mejor que estar en la casa del Señor. Se los digo de corazón. No hay mejor que la palabra del Señor. No hay nada mejor que estar activo de Dios, con Dios. Iglesia, la fe de David era la ancla. Era lo que lo mantenía de pie en fe. Su fe. Y la fe en nosotros debe ser nuestra ancla, para no hundirnos en la desesperación, para no hundirnos. Su confianza no es infundada. Fíjate, la confianza de David no es infundada, sino que está arraigada en sus experiencias de las intervenciones pasadas de Dios, y eso es la garantía de David. Él reconoce que sin fe, él dice, sin fe él hubiera desmayado, dice. Él reconoce que hubiera desmayado, que hubiera fallado, pero la fe de David fue lo que le mantuvo de pie. Y mira el consejo sabio que nos da al final. Salmo 27:14 dice: espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera al Señor. Eso es un llamado, estamos exhortados. Es un mandato que nos está dando aquí. David exhorta y anima a todos a imitar lo que él hizo. Somos llamados a ser pacientes, a no rendirnos ante el temor, sino rendirnos ante Dios. Que seamos valientes y no desmayemos. Vivir una vida contemplando la hermosura de Dios y esperando con ansiedad la venida del Señor. Esperando en el Señor. A menudo pensamos que en la espera es algo inactivo. Esperar al Señor, voy a estar sentado tomando mi café, pues el Señor lo voy a esperar. Eso no es una esperanza bíblica. Al contrario, el esperar en la Biblia es todo lo contrario. Es una práctica activa llena de fe. Eso es esperar, iglesia. Implica una decisión consciente de confiar en la sabiduría y en el tiempo de Dios, en lugar de intentar controlarlo todo por nuestras cuentas. Ahí no estás demostrando que estás esperando a Dios. Tú ya tienes todo un plan, tienes un todo itinerario, tienes todos tus planes. Bueno, plan E, A, B, C, hasta el plan Z. Si no funciona esto, vamos hasta el Z. Y si no, pues ya buscamos la voluntad de Dios. Rompe tus planes, tíralos a la basura. Y deja que Dios te ilustre, que Dios te enseñe. En la Biblia esperar significa confiar en la obra de Dios. Confiar en la voluntad de Dios. Aunque no lo podemos ver con nuestros ojos, esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe, iglesia. Y luego David dice, sé fuerte. En este pasaje la fuerza va más allá de lo físico. No está hablando de una fuerza física. Él se refiere a fortaleza interior, resistencia interior. El salmista nos llama a invocar la valentía que nace de una fe profunda. Por eso dice, sé valiente. Y esta fuerza se manifiesta como un espíritu firme e inquebrantable ante la adversidad. Ahí es donde tú ves tus fuerzas. Ahí es donde tú ves tu fe. Es un recordatorio que la fe verdadera fortalece. La fe verdadera no reside en la autosuficiencia, sino la fe verdadera es reconocer que dependemos de Dios. La dependencia en Dios. Y al final nos dice ánimo. Ánimo significa mantener lo moral y mantener la esperanza en lo alto. No puedes desviarte. No puedes flaquear. Es una llamada a conservar la valentía, e incluso cuando todo parece oscuro, cuando todo parece sin salida. Somos animados, iglesia. Vamos a ponernos de pie, iglesia, para orar.